En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que sintonizan el canal de la Iglesia Emmanuel. En este día hablaré sobre Mateo capítulo 12, la primera parte, ya que es muy largo, y revisaremos 4 situaciones. La primera, del 1 al 8, Jesús defiende a sus discípulos por espigar en el día de reposo. Del 9 al 13, Jesús sana en el día de reposo al hombre de la mano seca. De 14 al 21, malicia de los fariseos. Y por último, 22 al 30, Jesús sana a un endemoniado. La primera parte dice de esta manera: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído que la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que conocemos de la palabra de Dios nos es permitido hacer actividades en el día de reposo, cualesquiera que sea. Lo que interesa es que respetes la adoración a Dios, la lectura de la palabra de Dios y busques a Dios. Si te toca un trabajo donde tienes que trabajar el día de reposo, Dios no se enoja con ellos porque tu día de reposo va a ser tu día de descanso. Pero los escribas y fariseos, ellos siempre buscan cómo reprocharle a Jesús que hace cosas indebidas según la ley, aunque ellos no respeten la ley, porque haces cosas peores en el día de reposo. Por eso Jesús defiende a los que en él creen y les dice: está permitido trabajar para comer y satisfacer tus necesidades en el día de reposo. La segunda parte, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, sí es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y se fue restaurado sana
como la otra. Esto quiere decir que Jesús resuelve los problemas no importando qué día, porque Él es el Señor de todos los días. Y si alguien tiene necesidad en el día de reposo, se le ayudará, se le resolverá su necesidad, a pesar de que la ley diga que no se debe de hacer ninguna actividad, pero cuando se requiere ayudar a alguien, no importa qué día sea. Aprendamos esto de lo que Jesús enseña. Los versos del 14 al 21 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, que Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. ¿Esto qué quiere decir? Una vez más los fariseos hicieron consulta para hallar alguna ocasión contra Jesús, para condenarlo a muerte. Consciente de la intención de ellos, él se retiró de ese lugar, porque su tiempo no habría llegado. Por lo que aprendemos que Jesús, sin que nadie le diga, él se da cuenta de la actitud del enemigo, el comportamiento del enemigo para acusar. Así hace con nosotros el día de hoy los cristianos. Busca cómo acusarnos delante de Dios para que Jesús se dé cuenta de que somos malos y que no obedecemos la palabra de Dios ni los mandamientos. Pero Jesús conoce nuestras vidas, conoce las intenciones de nuestro corazón, y Él es misericordioso para con nosotros y hace cosas a favor de nosotros, como esta persona, pues, que era necesario que fuera sanado. Los versos del 22 al 30, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de toda manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlos decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reinado dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá sacar su casa.
El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto quiere decir que Jesús siempre está atento a servir a las personas, a resolver sus problemas y sus necesidades. En cambio, Satanás toda la vida quiere tener atado y bajo sus pies a los cristianos. Pero gracias a Dios que Jesús vino a libertarnos, vino a quitar de nosotros cualquier impedimento que nos acerque a Dios. Esta persona endemoniada tenía impedimento para acercarse a Jesús, pero Jesús lo liberó y fue libertado y pudo alabar a Dios y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, aprendamos de estas enseñanzas, estas 4 enseñanzas que vimos en esta porción. Y démosle gloria a Dios, porque Él no hace caso al enemigo, sino ve la necesidad del hombre y de las personas que creen y confían en Él, y los libera, los sana, los ayuda, a pesar de que sea contra las enseñanzas y a veces contra los mandamientos, pero Él nos bendice cada día. Que Dios les bendiga ricamente en este día, mis hermanos.